tocó explicar los temas de la etapa 1. Uno de ellos es el presente simple, que su estructura es sujeto más verbo en infinitivo más complemento. Un ejemplo sería I work every day, yo trabajo todos los días. Después sigue presente continuo, que es sujeto más verbo to be más verbo en gerundio y complemento. Un ejemplo sería she is swimming in the pool, que sería ella está nadando en la piscina. Infinitivos. Se forma con la estructura to más raíz del verbo y funciona como sustantivo en la oración. Un ejemplo sería yo quiero hablar español. Por último están los gerundios. Se estructura con la forma en infinitivo del verbo más el sufijo ing. Un ejemplo sería she is walking too much these days. Ella ha estado caminando mucho estos días. Bueno, a mí me tocó explicar la etapa 2 que vimos en este semestre. El primer tema que veremos será el pasado simple. El pasado simple nos sirve para definir acciones que hemos hecho en el pasado. Y su estructura será sujeto más verbo más ed. Aquí dependiendo si es regular o no, puede cambiar esta acción, pero eso lo veremos más adelante, más complemento. Un ejemplo sería I talked to my mom, que dice yo hablé con mi mamá. Bueno, una vez explicado el primer tema, ahora veremos los verbos regulares y irregulares. Como dije acá, los verbos irregulares tienden a cambiar su estructura y los regulares no. A los regulares se les agrega el debe. Aquí están algunos ejemplos como go y when. Aquí cambia completamente la palabra. Speak es go, aquí también cambia. Pero a los regulares no, nada más se les agrega ed al final y no hay ninguna otra complicación en esto. Después seguimos con el tema de should y have to. Should es como una sugerencia, que sería deberías. Para la estructura de should sería sujeto más should, que es como un modal, más verbo más complemento. Aquí no hay ninguna otra regla, sería sencillo. Y para el have to es un poquito igual, nada más de cambiar should por have to y sería igual a una estructura. Ya corto ya. El siguiente tema que veremos serán los pronombres reflexivos. Esto nos sirve para referirnos a nosotros mismos en una oración. Celebramos una oración myself, nos estamos refiriendo a nosotros mismos. Y ahora los pronombres de objeto. Estos nos sirven para reemplazar un objeto que ya ha sido mencionado al principio de la oración a mitad, para que no pongas de nuevo la misma palabra. En este caso, si en una oración pones she para referirte a ella, no la puedes volver a poner al final. Eso estaría mal, por eso existen esos pronombres, para evitar esas situaciones. Y ahora iremos con las phrasal verbs, que estas nos ayudan para definir acciones o espacios específicos. Un ejemplo sería calm down, que significa cálmate, y otro get out, que significa salir. Atento. En este video vamos a explicar los diferentes temas que estuvimos viendo en la etapa 3. Y uno de ellos es el would rather, que significa preferiría. Este se conforma, su estructura es el sujeto, would rather y un verbo en base. Un ejemplo es she would rather to leave early, que significa ella preferiría llegar temprano. Está el otro had better, que significa será mejor. Su estructura es sujeto, had better y un verbo en base. Un ejemplo es he had better give me my money back. Será mejor que me des mi dinero de regreso. Bueno, el cero condicional aquí su estructura es if, un verbo en presente y el presente simple. Por ejemplo, un ejemplo es if you clean in your room, you can go out. Si tú limpias tu cuarto, tú puedes salir afuera. First condicional, que es el primer condicional. If más verb más present más will. Eso que tú puedes hacer con una condición. If más verb, present and will. Y por último tenemos el tema de another. Aquí en sí no tiene una estructura ya definida, pero significa otro. Por ejemplo,
Juan gave me a cookie, but I want another one. Significa, Juan me dio una galleta, pero yo quiero otra más. Aquí das cuenta que another es otro, de tú querer otra cosa, como lo que expliqué aquí. Y eso es todo de la etapa 3. Bueno, a mí me tocó hablar sobre los temas que vimos en la etapa 4, los cuales son una continuación de todos estos, los que voy a explicar. Uno de los temas que vimos es el presente perfecto, el cual se utiliza como en un tiempo no específico. La estructura de él es el sujeto, más have o has, más el verbo en participio, más el complemento. Un ejemplo de ello sería, he has worked at the school, lo cual significa que él ha trabajado en la escuela. Otro de los temas que vimos fue el pasado simple, las cuales son acciones completadas en un tiempo específico. Su estructura es sujeto más verbo en infinitivo, o sea, le agregamos el ed al verbo y más el complemento. Un ejemplo de ello sería I worked at the school. Yo trabajé en la escuela. Otros de los temas que vimos fue el for y el since, los cuales los dos son como para... El for es utilizado para un periodo de tiempo. Un ejemplo es I have lived in Dr. Arroyo for 2 years. Haz cuenta que yo viví en Dr. Arroyo por 2 años. El since son para indicaciones de un tiempo exacto. Haz cuenta que, por ejemplo, I have lived in Dr. Arroyo since I was 23 years. Haz cuenta que es como de que yo viví en Dr. Arroyo por 2 años. El since son para indicaciones de un tiempo exacto. Haz cuenta que, por ejemplo, I have lived in Dr. Arroyo since I was 23 years. Haz cuenta que es como de que yo viví en Dr. Arroyo desde los 23 años. También otros de los temas que vimos fue el ever y el never, los cuales los dos significan nunca, pero el ever lo utilizamos como para preguntas. También se utiliza como alguna vez, como por ejemplo, have you ever been in prison? Que si alguna vez has estado en prisión. El never es como para negación, o sea, para decir nunca lo he hecho o nunca. Un ejemplo de eso sería I have never eaten pizza. Yo nunca he comido pizza. También además de eso vimos el yet y el still, los cuales los dos significan todavía, pero el yet significa de todavía algo que no ha pasado. Por ejemplo, she has arrived yet. Ella no ha llegado todavía. Y el still es todavía, pero algo que continúa. Por ejemplo, it still raining. Todavía está lloviendo. Además de eso también vimos los comparativos y los superlativos. Los comparativos es como para comparar a las personas, como por ejemplo, Xochitl is better than Claudia. Los superlativos es como por decir que es el mejor, como por ejemplo para decir que es mejor que él o mejor que ella. Por ejemplo sería Xochitl is the best. Xochitl es la mejor del mundo o así. Es como para decir que es lo mejor en lo que hace. Y pues esa es una breve descripción de todos los temas que vimos en la etapa 4. Sería todo. Gracias. So, the English language involves understanding various grammatical structures and concepts. The present simple tense is used for habitual actions, while the present continuous tense indicates action happening right now. Infinitives and gerunds are forms or verbs used in different contexts, with infinitive often used after verbs and gerunds functioning as nouns. The simple past tense is used to describe completed actions in the past, with regular and irregular verbs following different patterns. Modal verbs like should and have to express obligation or advice. Reflexive and object pronouns are used to reflect the subject or receive the action of the verb, respectively. Phrasal verbs consisting of a verb and one or more particles
add complexity to sentences, and often they have idiomatic meanings. Would rather expresses difference, while had better indicates strong advice or warning. The zero and first conditional are used to express general truths and positive future events. Other and another denote additional idioms or choices. The present perfect tense describes actions or events that started in the past and it continues into the present, while the simple past tense indicates action completed in the past. For and since are used to express direction, while ever, never, yet, and still add temporal context to sentences. Comparative and superlative forms are used to compare two or more things in terms of degree. Mastering these aspects enhances proficiency and fluency in the English language.